tomar su lugar también? Ay, ya lo tomaron. Así que bueno, rápidamente vamos a cerrar nuestro servicio el día de hoy. Ah, no, ¿verdad? Tengo que predicar. Bueno, traje una predica muy cortita para poder cerrar la serie. Y va a dar el puntapié para poder abrir la siguiente serie, donde voy a hablar de los frutos del Espíritu. Quiero hablar de los frutos del Espíritu conectado al temperamento. Hemos venido hablando de la parada específica. ¿La qué? Una parada específica es cuando tú dices, uy, tengo que pasar sí o sí por este lugar. Y el temperamento es una parada específica diaria de nuestra vida. Diaria de nuestra vida. ¿Quién de nosotros al día no sufre un intento de enojo? No estoy diciendo que se enoje, porque a lo mejor sí te enojas, pero un intento. Yo a veces tengo al día cerca de 1000 intentos de enojo. De verdad, tengo una iglesia, ¿no? No sé tú, pero yo. ¿No? A lo mejor los que tienen negocio, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero yo particularmente al día a veces me pongo a contar y digo, uy, no manches, cerca de 1000 intentos. Al día por intentos. No estoy diciendo que sea un enojón, ¿eh? No confunda. Intentos es de, uy, me dan unas ganas como de reaccionar. ¿Sí o no? Tú tienes que entender que cuando hablamos de temperamento, de la parada específica, el temperamento tenemos que aprender a descubrirlo. Una de las cosas que por las cuales las personas sufren en la actualidad, todavía en este tiempo posmoderno, de tanta crisis y de tanta confusión, de tanta movilización, la gente sufre porque no se conocen. Tu sufrimiento se va a reducir a medida que tú te conozcas. Escucha bien. Una de las cosas que me llaman mucho la atención de la palabra de Dios es que Jesús quiere que lo conozcas a Él. Y las personas hemos intentado conocer a Dios o conocer a Jesucristo dejándonos de conocer a nosotros mismos. Y eso es una mecánica muy compleja, ¿sabes? Porque eso ha creado personas que no saben ser cristocéntricas, sino personas que hacen que la religión gire alrededor de sus vidas. Te voy a enseñar que cuando tú no trabajas tu temperamento, Jesús, en vez de estar en el centro de la voluntad de tu corazón, lo vas a tener alrededor de tu vida. Te voy a enseñar esto, porque no estoy diciendo que Dios no pueda obrar en nuestras circunstancias. Claro que Él puede obrar en nuestras circunstancias, pero no puede obrar en todas. ¿Cómo va a obrar en todas? En y a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros no trabajamos nuestro temperamento, entonces vamos a crear un efecto de religión o legalismo. ¿Qué hace ese efecto? Hace que Dios esté con nosotros, pero de la siguiente manera, como la luna en la tierra. Es un satélite, está permanente, ¿sí o no? Está permanente sobre la tierra y entonces, pero nunca la luna está en el centro de la tierra. ¿Estás entendiendo? ¿Qué hace la luna? ¿Sabían ustedes qué hace la luna como satélite natural de la tierra? ¿Alguien sabe lo que hace la luna? Cuando la luna está más cerca de la tierra, sucede que el oleaje de los océanos, de los mares, se agita con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad del satélite y del planeta Tierra crea una intensidad de fuerzas, lo que hace que el oleaje se mueva con mayor intensidad. ¿Tú sabías eso? Hay veces que cuando usted no maneja bien su temperamento, Dios va a querer entrar a tener el control de tu vida. Te va a querer decir, oye, no actúes así. Y entonces vas a sentir que hay oleaje sobre tu vida. Vas a sentir que las cosas solas se mueven. Hay agitaciones en tu vida que no son producto de pecado, que no son producto de otras cosas, sino que son producto de Dios diciendo, dame mi lugar. Hay mucha gente cristiana que por eso sufre. Hoy te voy a hablar y voy a terminar esta prédica con 3 aspectos medulares que te tienen que quedar claro y que tú tienes que descubrir porque son un estilo de vida. Hay 3 tipos de estilo de vida que la Biblia nos enseña. Y esos voy a terminar de hoy y los vamos a ministrar.
Porque nosotros necesitamos adquirir verdaderamente el estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesucristo nos enseña. Entonces, muchas veces la religión aparece como si fuera la luna para la tierra. La tenemos presente, pero está fuera de nosotros. La vemos, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver los milagros, podemos ver las sanidades, pero no están con nosotros. Puedo ver que a otro Dios lo bendice, pero a mí no. Puedo ver que a otro Dios obra sobre su vida, pero a mí no. Y entonces eso es porque estoy viendo la luna, estoy viendo a Dios de esa manera. Y no quiero lograr verlo dentro de mí. De hecho, fíjate, te voy a enseñar esto. Hubo un tiempo, ya siendo pastor inclusive, que por momentos me quería comportar como creyente, diciéndole al Señor: ¿dónde estás? Quiero verte. Hasta que un día el Señor me dijo: hijo, me gusta que ores de esa manera, pero yo necesito moverme en tu oración y a través de tu vida. Y le dije: pero ¿cómo es eso, Señor? Y pasó el tiempo, no me respondía esa pregunta. Hasta que llegó el tiempo en el que el Señor me dijo: debemos de dejar de estar peleándonos entre nosotros, buscando que yo resuelva tus circunstancias. Porque tus circunstancias se van a resolver más y en mayor medida cuando yo esté más dentro de ti. Cuando Cristo crezca dentro de mí. Por eso Pablo decía perfectamente: porque quien me ha visto a mí ha visto al Señor, lo ha visto a mí. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Estaba diciendo, en mi actitud, en mi comportamiento, está toda la habilidad de su voluntad, está su pensamiento, está su manera de hablar, está su manera de conducirse. Pero con el sabor de Pablo. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios como la luna, vamos a tener muchos problemas, ¿sabía usted? Porque yo voy a querer obligarlo a que él haga algo y él me va a querer arrastrar a que yo lo haga. Y entonces estamos en un problema. ¿Estamos en qué? En un problemón, hijo. Y el temperamento es esa parada específica del Señor. Fíjate bien, yo no sé cuántos vieron la prédica del domingo pasado, pero mostraba una imagen acerca del temperamento. ¿Y eso es bíblico, pastor? Sí. ¿Sabes por qué? Porque los 9 frutos del Espíritu controlan el temperamento. Los 9 frutos del Espíritu, de los cuales vas a ser edificado y vas a ser equipado el próximo domingo, y muchos de ustedes ya tienen activados varios, porque no estoy diciendo que no los tengan, aún van a empoderarse más, producto de entender que los 9 frutos del Espíritu están diseñados para fluir junto con nuestro temperamento. Entonces, fíjate bien, te hablo de esto, te hablo de todo esto, porque debemos de dejar de pelearnos. ¿Cuántos de ustedes consideran que tienen un carácter difícil? Bueno, una personalidad difícil. Que son chispitas. Levante su manita, levante su mano con toda sinceridad. Amén, amén, gloria a Dios. No se sienta avergonzado. Déjame decirles que si todavía tenemos legalismos, nos sentimos avergonzados. Yo decir que soy enojón en medio de la iglesia, me siento pecador, hijo. ¿Sí o no? Quítate ese problema. Tienes que quitártelo. ¿Sabes por qué? Porque si no, eso no te va a dejar recibir sanidad interior. Y eso no te va a transformar. ¿Tú te imaginas que Jesús, al mismo Pedro, que era Pedro Chispita, a ese dijo Jesús: a ti te voy a dar las llaves del reino, querido Carlos Romano? ¿No? Romano Chispita. ¿No? ¿Tú cómo verías eso? ¿Lo verías con buenos ojos o lo verías con malos ojos? Verías mal a Dios, ¿no? Ven, Romano, ven. Den un fuerte aplauso al mentor Romano.
Piensa en esto. Piense que no es el mentor por un momento. Piense que no es el hombre transformado que ya usted ya conoce. Piense que es el hombre que conocimos antes del 2003, antes de que llegáramos a la iglesia, ¿no? ¿Cuántos lo conocieron antes de que llegáramos nosotros acá a Argentina? ¿No? Bueno, hay varios aquí. Pensemos en eso. Entonces, piense que él ya camina con Jesús, o sea, conmigo. Y tiene unos arranques. Es Romano Chispita. ¿Ah? ¿Estás entendiendo? Y yo, como el Señor Jesús, de repente llego y le digo: perdón, voy a sacar las llaves. A ti te voy a dar las llaves de la iglesia, hijo. ¿Usted qué diría, hijo? Se está equivocando, me equivoqué de iglesia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué diría? Estoy en una iglesia equivocada, ¿no? Estoy con el maestro equivocado. Ese es el problema de la iglesia. Pero no es problema de Jesús. No es problema del Señor. ¿Sabes por qué? Porque nadie escogió al padre y a la madre que quisiéramos tener. Nadie. ¿Quién lo escogió? Dios por nosotros. Significa que Él nos dio ese temperamento. Él conectó. ¿Sabes que el temperamento biológicamente es la conjunción de nuestros genes, de nuestro papá y de nuestra mamá y nuestros cromosomas? Es decir, la personalidad que tú tienes es algo natural, que Dios no se interpuso entre eso. Así haya sido producto de una violación, así haya sido producto de lo que sea y hayas nacido, Dios no se interpuso. ¿Sabes por qué no? Porque ese temperamento Dios lo puede usar. Entonces, la iglesia hoy piensa en eso. Uy, no, es re enojón. No, mal mentor, mal líder, mal discípulo, mal cristiano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero Jesús, fíjate bien, ve la mentalidad de Jesús. Dame las llaves. Y Jesús está trabajando, discipulando, no solamente impartiéndole el conocimiento bíblico, el conocimiento espiritual, sino al mismo tiempo trabajando su carácter, trabajando su personalidad. Y no estando 100% terminado, este hombre le dice: ten, a ti te daré las llaves del reino. ¿Estás entendiendo? A ver, ¿por qué lo hace Jesús de esa manera? Porque Jesús no se va a pelear con nuestro temperamento como tú y como yo sí lo hemos hecho. Nos hemos peleado con el temperamento de otra persona. ¿Por qué me peleo con el temperamento de otra persona y Jesús no se peleó con el temperamento de Pedro? ¿Por qué después de que Pedro lo negó 3 veces, Jesús no vino valientemente argentino? Imagínate un Jesús argentino. Che, me negaste 3 veces. ¿Cómo se pondría usted si usted lo niega a su esposa? ¿O lo niega a su esposo? ¿Estás casado? No. ¿Seguro? No. ¿En serio? No. ¿Tienes novio? No. ¿Seguro no sales con nadie? No. ¿Hace cuánto? Hace mucho. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá conmigo? ¿Te darían ganas de poner unos sopapos, sí o no? Pero no, Jesús, en vez de pelearse con él, ¿qué le dijo? Pedro, ¿do you love me? ¿Tú me amas? Tenemos que entender que nuestro temperamento, Dios a través de Jesús nos está diciendo que podemos trabajarlo a pesar de las malas experiencias. Pedro venía de una mala experiencia, de las peores. Yo te puedo decir que una de las experiencias más graves que hay, negar a Dios. La peor experiencia que yo he tenido en mi vida es negar a Dios. Yo puedo decirte que yo negué a Dios. Yo le dije no a Dios. Yo soy una persona que hoy te predica que en un momento yo le dije no a Dios estando enamorado de Dios.
Y creí, producto del legalismo, que después Dios me iba a traer de las greñas. Órale, Carlos, vente para acá. Pero no fue así, hijo. No fue así. Hoy te puedo decir que Dios no se pelea con nuestro temperamento. Dios necesita usar tu temperamento, Chispita. Le hablo más a los chispas porque son re buena onda. No sé por qué la gente enojona es re buena onda, ¿no te parece? ¿Sí o no? A ver, yo tengo este concepto, no sé tú. Esto no es bíblico, esto es primera de Carlos. Pero la gente enojona es re buena onda. Me cae re bien. Luego me cae gorda, ¿no? Pero me cae bien. ¿Y sabes por qué? Porque es parte de su temperamento. Porque el enojón, el verdadero enojón, te puede decir las cosas. El que es un falso enojón no te dice nada y es de peligroso. ¿Sí o no? ¿Está acá conmigo? Entonces Jesús sabía que ese cuate, o sea, ese Pedro, le podía decir las cosas como son. Por eso es que fíjate bien, Jesús ve a un Pedro después en su debilidad, en su temperamento, que ocupa a Satanás, llegando y diciéndole, oye, fíjate bien, ¿cuál era la debilidad de Pedro? Se familiarizó, oye, compadre, no permitas que todo te acontezca, Jesús. Y no vemos ninguna palabra después corrigiendo la debilidad de Pedro. Sí, corrigiendo a Satanás. ¿Estás entendiendo? Tú tienes que entender que las debilidades de nuestro temperamento son mayormente ocupadas para fructificar los frutos de iniquidad, o sea, las obras de la carne. ¿Va? Y aquí es donde termino y comienzo el pasaje o la serie. Una persona que está adecuadamente motivada tendrá un gran impacto en su comportamiento, sea cual sea su temperamento. Otra vez, quiero que entre esto en su corazón. Porque tal vez usted es una persona que no es chispita y es un melancólico, un flemático. Una persona que por cualquier cosa reacciona llorando. ¿Ha conocido personas así? Yo sí. ¿Ha conocido personas que tú necesitas que lo haga rápido y todo en su vida es como, ya, muévete? Sobre todo en el trabajo me he encontrado varios de esos. ¿Sí? ¿Se ha tenido un compañero así? Yo sí. Y tú dices, no te pases, reacciona, mono. Le mando un saludo a mi amigo Víctor. Tuve un compañero que se llamaba Víctor en la oficina. Y yo decía, fíjate, yo no era cristiano todavía, para que más entiendas. Y yo pensaba así, ¿cómo a este le pagan lo mismo que a mí? Si yo soy más rápido. Yo tengo 3 computadoras, che, acá. Y él apenas con una. A mí me dicen algo y ¡pum! A él dicen algo y puede ser. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué aprendí mucho de esto? ¿Y por qué quiero transferirte esta impartición? Porque una persona que está adecuadamente motivada tendrá un gran impacto en su comportamiento, sea cual sea su temperamento. Por eso es que Jesús, fíjate bien, es súper sabio la palabra, cuando dice en Proverbios 4:23, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué está diciéndonos? Fíjate bien, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él ¿qué? Dios nos está diciendo ahí que una persona correctamente motivada tendrá un gran impacto en su conducta, en su comportamiento, en su diario vivir, sea cual sea su temperamento.
Cuando Dios nos está diciendo guarda tu corazón, no está diciendo deja de ser chispita. Está diciendo que aunque tengas eventos de enojo, aunque tengas eventos de tristeza, aunque tengas eventos de desesperación, aunque tengas eventos de egoísmo, aunque tengas eventos donde usted se está presentando con dudas, donde usted está a lo mejor en un colapso, está diciendo manténgase correctamente motivado, porque de ahí las cosas suceden, porque de ahí la vida fluye. Entonces una persona correctamente motivada tendrá un gran impacto en su vida, sea cual sea su temperamento. ¿Cuál es el problema del cristiano? El cristiano quiere que venga el Espíritu Santo y le diga: hoy es el día más hermoso de tu vida. Aleluya, gloria, 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 Padre. ¿Está entendiendo? Y ni yo como pastor a veces he vivido eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya me la dejó clara en este proverbio. Dios ya me dejó claro que yo tengo que aprender a saber mantener la motivación correcta. Porque yo sé que la vida fluye por cómo yo mantengo mi corazón. ¿Estás entendiendo? Porque de qué el qué mana la vida. ¿Porque del qué? Mana la vida. Ok, entonces, fíjate bien. Entonces, una persona que está adecuadamente motivada tendrá un gran impacto en su comportamiento, sea cual sea su temperamento. Aquí es donde reside el poder de Dios. Ahí, usted quiere la píldora de Dios, ¿no? Ahí le va. Entonces, esto destraba un trabuco mental. ¿Cuál es el trabuco mental que destraba? Que Dios no puede alterar, violar sus leyes y sus estatutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su palabra nunca podrá ser violada por él mismo. Fíjate bien. Entonces, Dios tiene que trabajar en nuestro temperamento para influenciarnos. ¿Usted sabe la temporada que está viviendo el día de hoy? Ustedes son la iglesia de Cristo, ¿sí o no? ¿Sabes qué es lo más triste que he visto en la iglesia de Cristo? Y no hablo solamente del ministerio Generación que Conquista, hablo de en general. Que casi un 50, 70, hasta un 80% del pueblo cristiano tiene desánimo. ¿Y sabe que eso es antinatural? Le voy a explicar por qué. Porque Dios, a través de Jesús, nos dijo que vendría la temporada de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿De la temporada de quién? Significa que nosotros tenemos la temporada del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos alguna vez dijeron: ay, es que yo quisiera vivir en la época de Jesús porque hubiera sido fenomenal ser su discípulo? ¿Cuántos? Yo lo dije alguna vez. ¿Nadie más? Levante su mano, por favor. Casi el 80% de la iglesia. Yo lo dije. Hubiera sido fenomenal vivir en ese tiempo con Jesús. Pero ¿sabes qué? Estaría rechazando la temporada del Espíritu Santo. Entonces, fíjate bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el regulador de nuestro comportamiento. Oh, diga conmigo, ahí viene el poder. Otra vez, diga conmigo, ahí viene el poder. Otra vez, dígalo conmigo, ahí viene el poder. Entonces, fíjate bien. Dios preparó una temporada para regular el flujo de vida de la iglesia. El Espíritu Santo es el regulador del comportamiento. Es el regulador que controla nuestro temperamento. El Espíritu Santo es el que cuando nosotros queremos irnos por la vía de la debilidad, Él dice: no, vámonos por la fortaleza.
¿por qué Pedro? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué Israel? ¿Por qué cada uno de ellos pudieron ser hombres elegibles para Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque era su llamado solamente? Sí, porque era su llamado. Pero número 2, porque Dios no quiere pelearse con su temperamento. Diga, Dios no quiere pelearse conmigo. Vemos una iglesia que hay que pelearse con ella. Oye, vamos, levántate, anímate, órale, dale. Y parece que el líder tiene que venir como el resucitador. ¿Alguna vez han visto una persona que le dan electroshocks? ¿Cómo se hace el golpe? A veces así parecemos nosotros como líderes. Para resucitar personas, mi hermano. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hay personas que no han podido, están en la iglesia, pero no han podido vivir la temporada del Espíritu Santo. No están viviendo la temporada del Espíritu Santo. No están teniendo contacto con la vida del Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. ¿Y por qué no entramos esa temporada, pastor? Porque no hemos querido trabajar nuestro comportamiento. Vámonos a Hechos, capítulo 4, verso 8, verso 14, del 8 al 14. Y quiero mostrarte esto que es súper importante, que yo sé que a lo mejor ya lo has leído, pero quiero asociarlo a lo que vengo predicando. Pedro antes se llamaba Simón. ¿Antes qué? Y mientras que estaba caminando con Jesús, él estaba lleno del Espíritu, ¿sí o no? La Biblia dice que en Hechos 2, después de la resurrección de Jesús, pasó 40 días predicándoles del reino y él asciende, ¿sí o no? Y después viene ¿qué? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Viene el día del Pentecostés y los llena a todos, ¿verdad que sí? Fíjate bien, podemos ver que Jesús puede caminar con una persona, puede transformarla, puede irla llevando, puede ir manejando, pero sin estar llena del Espíritu Santo, sin tener la temporada del Espíritu Santo. Fíjate bien, quiero que veas la diferencia entre una persona en una temporada del Espíritu Santo con una persona que no tiene una temporada con el Espíritu Santo. Ahí están los dos estilos de vida más importantes que te quiero mencionar, con lo que voy a cerrar. Entonces Pedro, ¿qué dice ahí? Diga conmigo, lleno. Otra vez dígalo, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de quién? ¿Lleno de quién? ¿Lleno de quién? Fíjate bien. Vemos a un Pedro capítulos antes, días antes, meses antes, negando a Jesús. ¿Negando a quién? Vemos a un Pedro que tenía la intención en su temperamento, la motivación de decirle al Señor, yo voy contigo a donde quieras. ¿Sí o no? Pero instantes antes de eso, él fue el mismo que le dijo a Jesús, oye, no permitas que esto te pase. Por fin, ¿estaba de acuerdo Pedro, sí o no? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Una persona que no tenía el manejo de su comportamiento. Por momentos decía, esto está bueno. Por momentos decía, todavía no tenía claras las cosas. Todavía no tenía la resolución de todo. Sin embargo, ya estaba siendo empoderado por Dios. ¿Estás acá conmigo? Ya tenía promesas de Dios. Ya tenía palabra profética de Dios. A ti te daré las llaves. Ya tenía revelación porque él pudo decir, no, tú eres el Cristo. Pero nosotros necesitamos entrar en la temporada del Espíritu Santo. El avivamiento de la iglesia de la Argentina es una iglesia que va a estar llena del poder, pero que no es producto solo de mayores sanidades. No es producto de ver ahora 10 paralíticos levantarse. Porque eso lo venimos viendo desde qué tiempo, desde los 70s.
Y no estoy diciendo que no lo busquemos, pero lo que más va a suceder en este avivamiento son personas como Pedro. Pedro de venir variable en su temperamento, a veces colérico, a veces ni sabía hablar, mi hermano. Resulta ser que querían prender a Jesús y saca la espada y ¡pum! Corta la oreja. ¿Cuántas veces a ti, por no aguantar la presión, te vas a la yugular de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo? ¿Viste a Homero Simpson? Entonces Pedro era una persona así, que por momentos quería hablar, pero por momentos decía lo contrario, pero por momentos actuaba sin cordura. Era Pedro Chispita. Pero llega el día en que él les diga, lleno del Espíritu. Diga conmigo, lleno del Espíritu. Vea la diferencia de ser lleno del Espíritu. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Pudo manejar su temperamento. Le dijo a quienes, a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Siguiente, 9, te lo voy a leer todo. Puesto que hoy se nos interroga, fíjate bien la presión que estaba teniendo. ¿Qué estaba viviendo Pedro? Lo estaban persiguiendo y lo estaban acusando. Y empieza a responder Pedro Chispita. Este es fenomenal, te lo voy a actuar como si fuera actor de telenovela mexicana. Puesto que hoy se nos interroga acerca de todo el beneficio que le hemos hecho a este hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Wow, empieza a hablar como si fuera tremendo. ¿Estás entendiendo? ¿Cuántas veces consideraste tú, enojón, que tú no podías decir nada bueno? ¿Cuántas veces tú consideraste que, oye, yo siempre, mejor no hablo porque la riego? Mejor no hablo porque si no, me tienen que escuchar, el argentino dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están acá? ¿Están acá, iglesia? Pedro era así. Pero Pedro llegó un momento en el que está lleno de ¿quién? ¿Lleno de quién? A ver, dímelo fuerte, líder Leonela. Del Espíritu Santo. Y empieza a hablar, puesto que hoy se nos está interrogando acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de la manera en la que nosotros lo hayamos sanado. O sea, fíjate bien, los gobernantes, los ancianos estaban diciendo, ¿cómo es que lo sanaron? Y Pedro ya empieza a tener un temperamento renovado, una mentalidad renovada y dice, pues ya da igual, está sano. ¿Sí o no? Y ve lo que sigue diciendo, 10, 4, 10. Sea notorio, fíjate bien, ya empieza a manejar las multitudes. Empieza a hablarle a las multitudes de una manera excelsa. Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! Magistral, ¿no? Magistral, ¿sí o no? Pero ¿quién era Pedro? Chispita. Un hombre que sacaba la espada, un argentino. Me cae, parece Pedro que era argentino. En vez de Galileo era argentino. ¿Estás acá o no? Y de repente empieza a hablar así. Es increíble, ¿no crees? ¿Cómo sucedió eso? Diga conmigo, la temporada del Espíritu Santo. 11. Y dice, este Jesús todavía empieza ahí a hablar de una manera todavía superior. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Estás entendiendo? 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Tú te imaginas hablando así a Pedro? ¿Estás acá o no? ¿Sí estás recibiendo o no? ¿Cuál es el problema de la iglesia? ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros le damos mucho crédito a nuestra debilidad. ¿Qué le damos? Nosotros le damos crédito a nuestra debilidad. Es que yo soy así, enojón. Es que yo soy así. Y termino con esto. Siguiente, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que no tenían estudios, que no tenían preparación, que eran vulgares, es decir, gente ordinaria, común, pescadores, que tenían un temperamento terrible, que parecía que los habían sacado de la Villa 31 de acá de Buenos Aires, y que hablaban, se maravillaban. ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces, ¿qué pasaba? Se puede reconocer, diga conmigo, la temporada del Espíritu sobre mi vida me puede hacer una persona reconocible que he andado con Jesús. ¿Quién es un cristiano maduro? Es aquel cuyo temperamento está sometido al Espíritu Santo. ¿Quién es una persona sometida? Y esto es para quitar legalismos. Una persona sometida al Espíritu Santo, una verdadera persona sometida, no es aquella que te dice que sí y sabes que no cambia su temperamento. Eso no es espiritual, eso es apariencia. Otra vez, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es la vida del Espíritu? No es decirle a Dios, me arrepiento, te pido perdón, pero no estoy dispuesto a que eso sea reconocido. Yo particularmente, mucho tiempo fui así. Mucho tiempo en mi vida cristiana fui así. Fui así. No entendía lo que era estar sometido. Una verdadera persona madura son aquellos que convierten sus debilidades en fortalezas. Eso le permitió a Pedro ser lleno del Espíritu. Eso le permitió a Pedro ser reconocido que andaba con Jesús. Mire, yo no quiero que usted ande diciendo, mira, me congrego en Generación que Conquista. No, no, no. ¿De qué sirve decir que nos congregamos en tal o cual si no se ve que caminamos con Jesús? ¿A mí de qué me sirve si nosotros no somos un partido, un equipo de fútbol? Tenemos un nombre, qué bueno que tenemos un nombre, gracias a Dios. Pero ¿de qué nos sirve, iglesia, tener un nombre, decir que vamos a Generación que Conquista, vamos a X lugar? Podemos estar con Cash Luna, Rudy Gracia, con Brunet, con quien sea que te guste, pero ¿de qué sirve si nosotros no estamos sometidos a la vida del Espíritu? ¿Quién es un hombre maduro? ¿Quién es un cristiano maduro? Son aquellos que convierten debilidades en fortalezas. Y te voy a dar 4 aspectos
de cómo comienza el camino a la madurez de nuestro temperamento. 4 cosas prácticas. Número 1, anótatelo. El camino a la madurez comienza cuando tú logras ser lo suficientemente objetivo acerca de ti mismo, más que de los demás. Cuando tú logras ser lo suficientemente objetivo de ti mismo, más que de los demás. Un día evaluaba a las personas, y no por mala onda, no por juzgar, sino por cómo llevar a nuestro ministerio, a las ovejas del Señor que ha puesto a nuestro cuidado. Y yo veía que el 80% de las personas cristianas hablan más de otros que de sí mismos. Tienden más a decir cómo es la otra persona que decir cómo soy yo. Entonces el camino a la madurez de nuestro temperamento, es decir, de convertir debilidades en fortalezas, comienza, número 1, cuando nosotros somos lo suficientemente objetivos acerca de nosotros mismos, más que de los demás. Es decir, podemos crear un autodiagnóstico de nosotros sin quedarnos atrapados. ¿Cómo es eso, pastor? Es cuando te logras ver al espejo del baño y dices: yo soy esta persona, yo soy un engreído. Sí, me moví, me manejé con soberbia. Me moví, me manejé con altivez. Me moví, me manejé con incredulidad. Pero no quedas atrapado. ¿Cómo es quedar atrapado? Cuando tú te ves y te culpas. Cuando tú te ves y te responsabilizas. Cuando tú te ves y sufres por eso. La iglesia madura es aquella que puede hacer un autodiagnóstico de sí mismo sin quedar atrapada. Tú tienes que aprender a hacer un autodiagnóstico de quién eres, pero no quedes atrapado. Los jóvenes, cuando yo era joven, a mí me pasó eso, quedar atrapado. Un día hice un autodiagnóstico de mí y quedé atrapado en la inseguridad. Quedé atrapado en la duda. No podemos como jóvenes quedar atrapados en la duda de no saber: ¿seré alguien en la vida? ¿Podré lograr mis sueños? ¿Podré despegarme de la tristeza? ¿Podré despegarme? A lo mejor te ha tocado una familia que no tiene recursos financieros. No te ha podido dar la mejor educación. No te ha podido dar la mejor vida, la mejor ropa, lo mejor esto. Y haces el autodiagnóstico y dices: esta es la vida, esta es la familia que me tocó. Vida miserable. No, ¿sabes qué? Estás haciendo un autodiagnóstico, pero te estás quedando atrapado en ello. Porque ha habido personas que han hecho el autodiagnóstico, pero no se han quedado atrapados ahí. Cuando hagas el autodiagnóstico de tu matrimonio, no te quedes atrapado ahí. Cuando hagas el autodiagnóstico de tu vida personal, no te quedes atrapado ahí. Una virtud de una persona madura es aquella que puede autodiagnosticarse, que no necesita de otro para que le digan que está mal. Deja de necesitar a Dios para que Dios te diga lo que está mal. ¿Sabes? ¿Sabes eso? Eso nos aleja de Dios. No estoy diciendo que dejemos de hablar del pecado. No estoy diciendo que dejemos de hablar de transformación. Pero cuando la prédica siempre tiene que ir a mis errores, me va a alejar de Dios en vez de acercarme. Por eso es que tú tienes que hacer tu parte, mi hermano. Por eso es que tú tienes que lograr
hacer tu parte. Las familias están atrapadas por la crítica, por el chusmerío, por la duda, por la incredulidad. Haz el diagnóstico de tu familia, pero no te quedes atrapado. 2. ¿Cómo comienza el camino a la madurez? Cuando no nos atormenta que existen debilidades y tampoco escapamos de interiorizar en ellas para transformarlas. ¿Sabes por qué me encantó el camino de Pedro? Porque Jesús le permitió que lo negara 3 veces para que él interiorizara, para que él se diera cuenta que tenía debilidades. Jesús no le dijo, te voy a impedir que vayas. No, le dijo, sabes que voy a estar orando para que tu fe no te falte, porque ese proceso lo iba a llevar a interiorizar. Pedro tenía que conocer que tiene debilidades y no nos debe de atormentar que tenemos un problema. Que no te atormente que tal vez a veces no tienes actitud. Que no te atormente que a veces que no tienes ánimo. Que no te atormente que a veces que no tienes la fe. Que no te atormente, mi hermano, que no te atormente que a veces que no tienes ganas de vivir. Que no te atormente que hay veces que sientes, ¿y qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana para ti? ¿Podré o no podré con lo que sigue? ¿Aguantaré, resistiré lo que viene? Que no te atormente. No nos atormentará que existen debilidades, pero ¿sabes qué? Tampoco escaparemos de interiorizar para transformarlas. No escapes, no escapes, no escapes, mi hermano. No escapes de interiorizar. 3. Somete tu vida al Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Te voy a dar una revelación muy hermosa que ayer el Señor me dio. Los frutos del Espíritu son el plan de vida. ¿Alguna vez te hiciste un plan de vida? Me quiero casar, quiero tener un auto, quiero tener un negocio, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Eso está bueno, fenomenal, grandioso soñar en eso. Yo también. Pero te digo algo, tú y yo necesitamos un plan de vida que no pasa por asuntos materiales. ¿Y sabes cuál es el plan de vida? Frutos del Espíritu. Diga, en los frutos del Espíritu está el plan para vencer todas mis debilidades. ¿Sabes cuál era una debilidad de mi mamá en su matrimonio? Es que si le digo algo a tu papá, Carlos, se va a enojar. ¿Y sabes qué? Por momentos ese temperamento y esa forma de ser, esa personalidad, quisieron venir a mi vida y atraparme. Y a veces que veía a mi papá, no le digo porque... ¿Y sabes qué? ¿Cuál era el recuerdo inmediato? Lo que mi mamá me impartió. Hasta que un día vinieron los frutos del Espíritu. Vino el plan de vida de Dios. Y dije, no, yo esa personalidad la rechazo. Y ahora recibo la que Dios me ha dado. Hubo un tiempo que Pedro no podía hablar con la gente. Hubo un tiempo que Pedro se peleaba con la gente.
Hubo un tiempo que Pedro mintió, rechazó a Jesús públicamente, pero después lo hizo público. ¿Cómo fue eso? Porque recibió el plan de vida del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, ¿qué es lo que vamos a experimentar? ¿Qué es lo que vamos a experimentar? 3 cosas: culpa, temor, vacío, confusión, carencia de propósito. Y ahí ponme en pantalla, hijo, porque yo quiero que vean estos 3 estilos de vida. Y esto es solamente para ustedes, porque no lo voy a pasar por YouTube. Quiero que voltee a ver las pantallas. Esta es una gráfica de un pastor en Estados Unidos que se llama Tim LaHaye. Y él hablaba en ese libro donde dice que existen 3 modernos estilos de vida. Número 1, está el hombre natural que habla la Biblia. El hombre natural que habla la Biblia es una persona, como ves, que tiene la cruz, está fuera de la vida de él. Es una persona que tiene culpa, que tiene temor, que tiene vacíos, que tiene miseria, carencia de propósito, tiene confusión. Pero aquí está el punto más impresionante de todo lo que quiero enseñarte el día de hoy. Viene después el espíritu autocontrolado. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, en la iglesia, de buscar querer el autocontrol, porque el autocontrol es demoníaco. El sometimiento al espíritu no. Esto tiene que liberarte, iglesia, porque quien quiere tener autocontrol de sí mismo es como tener a Dios en tu vida sin saber para qué está en tu vida. Yo un día luché conmigo mismo buscando el autocontrol. No voy a hablar fuerte. No. Y todo el tiempo me estaba autocontrolando. ¿Sabes qué? ¿Qué causa ese estilo de vida? Frustración. Me empecé a sentir frustrado dentro de la iglesia. Me empecé a sentir triste dentro de la iglesia. Me empecé a sentir deprimido dentro de la iglesia. Quiero que veas lo demoníaco del autocontrol. Número 2, se empieza a sentir futilidad. Se empieza a sentir confusión. Empiezan a haber esas extrañas dudas de dónde está Dios. Empieza a haber turbulencia, mucha agitación. Es peor asistir, estar en la iglesia y buscar el autocontrol solo porque quieres obedecer a Dios. Déjame decirte algo, mi hermano: irte al autocontrol por obedecer a Dios es demoníaco. Necesitas someterte a la vida del Espíritu. Genera culpa, porque el autocontrol nos lastima. Porque el autocontrol va a buscar un responsable cuando tú no puedas controlarte. ¿Cuál es la diferencia entre el autocontrol y el sometimiento? Que el sometido puede decir me equivoqué, pero no queda atrapado en ella. ¿Te acuerdas cuando papá o como mamá quisiste controlar tu temperamento para no lastimar a tus hijos? Buscaste el autocontrol como salida. La iglesia no es el lugar para buscar autocontrol. La iglesia es el lugar para vivir sometidos a la vida del Espíritu. ¿Y sabes qué es lo peor del autocontrol? Que nos volvemos impotentes, no podemos hacer nada, no podemos cambiar a nadie, no podemos ayudar a nadie. Podemos herir más inclusive.
Número 3. Y ahí es donde quiero que la iglesia se ponga de pie. El tercer estilo de vida, que se llama vivir sometido. La paz es un fruto del Espíritu y Dios nos pide: sométete a ello. El perdón es parte de la vida del Señor y Dios nos pide: vive sometido a ello. El poder. Por eso la iglesia tiene que tener capacidad de salir adelante, porque es algo donde tiene que estar sometido a eso. Jesús sometió a la iglesia a la temporada del Espíritu Santo. Es imposible que no pueda. El gozo, el amor, la vida abundante, la mansedumbre, la bondad y todos los frutos del Espíritu. Quiero que cierres tus ojos. Porque el día de hoy quiero que tú le digas al Señor: perdóname si he buscado el autocontrol como una vida de fe. Perdóname, Señor, si estuve equivocado en mi camino de fe. Perdóname si en mi diario vivir busqué el autocontrol como una manera de ser mejor cristiano, de ser un mejor hijo de Dios. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, porque lo único que he estado haciendo es frustrarme. ¿Sabes que ese autocontrol y la frustración traen pensamientos de: estoy en la iglesia pero no quiero estar? El autocontrol trae pensamientos que te dicen que tú no estás capacitado para servir. El autocontrol te dice: en un momento vas a reventar. Y la gente te va a señalar, no que tú eras cristiano, y no lo vas a soportar. No vas a soportar haber manejado el autocontrol y después que alguien que vea un error tuyo te señale. Y eso es falta de paz, eso es futilidad, eso es confusión, eso es turbulencia, eso es culpa, eso es impotencia. Así que dile en esta hora: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no viví sometido a la vida del Espíritu. Viví bajo la influencia del autocontrol. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo renunciamos, Señor, al autocontrol en el nombre de Jesús. Dile ahí, empieza a hablar, empieza a decirle: Señor, perdóname. Perdóname si en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal, en mi matrimonio, me quise manejar con el autocontrol. Hoy entiendo que hay un camino hacia la madurez y que ese camino comienza, Señor, no atemorizándonos, Señor, de nosotros mismos, diagnosticándonos sin quedarnos atrapados. Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, porque hoy tú me libras. Pablo decía: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero eso hago. Tenía un problema llamado iniquidad, y la iniquidad aparece en nuestro temperamento. Y aparece porque el autocontrol es parte de la iniquidad. Señor, en esta hora todo autocontrol se rompe de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y le decimos sí a la vida del Espíritu. Le decimos sí, Señor, nos sometemos a ti, Espíritu Santo, y recibimos la temporada del Espíritu Santo. Dejamos de decir no puedo y nos sometemos al poder, al poder, al poder, al poder. El yo
al yo puedo predicar, al yo puedo servir, al yo puedo amar, al yo puedo perdonar, al yo puedo levantar mi casa, mi matrimonio, yo puedo levantar mi salud, yo puedo levantar mis finanzas. Ahí dígaselo, Señor, ahora yo decido renunciar al autocontrol y vivir sometido a la vida del Espíritu. Todo estilo de vida incorrecto ahora se rompe y hay luz. Luz me resplandece. Luz me resplandece sobre mi vida. En el nombre de Jesús, la gloria de Dios viene sobre mí. La temporada del Espíritu Santo sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ahora mi temperamento es transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor, transfórmame, escóndeme. Y en esta hora, Señor, yo recibo el plan de vida de la vida del Espíritu. Nos sometemos a ti, Espíritu Santo. Nos sometemos a ti, Espíritu de Dios. Todo autocontrol, Señor, se rompe. Se rompe. Dejamos de pelearnos con nosotros mismos, creando frustración, creando resentimiento, creando enojo. Padre, en esta hora nos sometemos. Nos sometemos. En el lugar secreto, transfórmame, cámbiame. Escóndeme en el lugar secreto, transfórmame, cámbiame. Una vez más. Escóndeme en el lugar secreto, transfórmame,
Señor, te damos gracias, te honramos a ti, Padre. Te bendecimos, Señor. Y Padre, en esta hora pedimos ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu para tener una vida transformada, donde se pueda reconocer que hemos caminado contigo, Señor. Hoy ya tenemos un caminar. Hay muchos que ya tienen un caminar. Hay muchos que tienen caminar de años, caminar de meses. Y llegó el tiempo de los frutos. Llegó el tiempo de la demanda de los frutos. Señor, en esta hora toda apariencia, Señor, producto del autocontrol, Señor, se rompe. Se rompe en el nombre de Jesús. Renunciamos, Padre, porque delante de ti nada hay oculto. Delante de ti nada hay oculto. Señor, Padre, gracias. Gracias porque hoy tú nos limpias. Hoy tú nos purificas. Y renunciamos a todo legalismo, a todo espíritu de control. Legalismo, autocrítica, a ese espíritu religioso, a ese espíritu fariseico, a ese espíritu, Señor, que no le ha dado libertad a tu iglesia, porque se juzga por sus errores, se juzga por su mal temperamento, producto de que no ha podido ejercer autocontrol, buscando la libertad por medio del sometimiento al Espíritu Santo. En esta hora renunciamos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos limpias, hoy tú nos liberas, Espíritu Santo, liberas a tu pueblo. Y viene tu gozo, viene tu amor, viene tu perdón, viene tu poder, viene tu presencia, y somos libres de la frustración, de la culpa. Señor, somos libres de la miseria, Señor, de la miseria emocional que esta pandemia ha dejado, de la miseria emocional por no sentirnos, Padre, aptos para estar dispuestos para los tiempos finales, Señor. Señor, en esta hora tu iglesia muda su mentalidad y estamos preparados para los tiempos finales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, avívanos, avívanos, avívanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Den un fuerte aplauso al Señor.